Buen día, mi nombre es Jonathan Smith Perdomo Buenaventura, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre deformación y diagrama esfuerzo-deformación. Entonces, vamos a empezar por ¿qué es deformación? Deformación normal, porque hay varias deformaciones. Una deformación normal es una cantidad adimensional, ya que es un cociente entre longitudes. Sin embargo, pues esta se acostumbra como práctica común emplear una relación entre unidades de longitud. Por ejemplo, micrómetro, metro. Ya digamos centímetro, milímetro. ¿Sí? Un ejemplo. En el caso de la deformación unitaria cortante, esta ya se mediría en grados o radianes, que ya es diferente, otra deformación. Y asimismo, sus procedimientos para hallarla, en fin, es totalmente distinto. Estas deformaciones son causadas por cargas en elementos de una estructura o máquina en un área importante de análisis. Y pues puede ayudar al cálculo de esfuerzos, ¿no? La deformación normal o deformación unitaria normal, también llamada así, es la deformación del elemento por unidad de longitud. El esfuerzo que realiza ese objeto por esa carga en unidad de una longitud. O sea, lo que deforma. En eso se halla la longitud. Entonces, la deformación pues suele expresarse en micrómetros, como venía diciendo, por metro. Estos micrómetros se representan por 10 a la menos 6. Sus siglas serían ppm. Y existen varios tipos de galgas, sensores capaces de medir deformaciones. Las galgas exométricas, son el dispositivo más comúnmente usado en estas deformaciones, ¿no? Y aquí vemos pues el coeficiente y una longitud en pues lo que vendría siendo la deformación de este objeto y sosteniéndose en un eje arriba, ¿no? De forma vertical sería esta deformación. Y allí tenemos un ejemplo también de forma horizontal. Se puede dar de cualquier forma. Bueno, continuamos. La otra pregunta es, ¿en qué consiste cómo se obtiene y para qué sirve el diagrama esfuerzo-deformación de un material? Bueno, el diagrama que representa esta relación, como veníamos diciendo, entre esfuerzo y deformación en un material dado es una característica importante del material, muy importante. Para obtener el diagrama esfuerzo-deformación de un material se realiza usualmente una prueba de tensión a una probeta del material. El diagrama de esfuerzo-deformación es una excelente representación del comportamiento de un material cuando está sometido a una fuerza deformadora. En esta, pues, entrada, pues, explicaré como cada punto de este diagrama, ¿no? En qué consiste sus características y pues todo lo relacionado. Entonces, en un ensayo, por ejemplo, de tracción consiste en someter una probeta normalizada realizada con dicho material a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la probeta. Ahí sabremos cuál pues es su límite, ¿no? Entonces para ello se coloca pues la probeta en la máquina de ensayo y consistente de dos mordazas a lado y lado, a sus extremos. Una fija y otra móvil. Entonces, ¿qué hará esto? Pues que el área de la sección transversal de la parte cilíndrica de la probeta, claro, ha sido determinada exactamente y dos marcas se han inscrito pues en esa porción, ¿no? A una distancia, aquí vemos, a una distancia en todo, pues más que todo como en la parte para donde se lleva a la prensa móvil, ¿no? Que es donde se deforma y trata de tirar hacia allá. Entonces, por lo tanto, lo que es conocida la longitud de la base de la probeta. Entonces, aquí tenemos que tener cuatro factores como, como, como a favor, ¿no? Como ser consciente de ellos. Lo que vendrían siendo la precisión, el área, la dureza y la maleabilidad de nuestro material, ¿no? Entonces, el diagrama, pues, aquí me devuelvo. El diagrama que representa la relación entre esfuerzo y deformación en un material dado es una característica, pues, como vendría siendo importante, ¿no? Pues para obtener como tanto
como la gráfica de lo que va demostrando nuestro objeto en su deformación, ¿no? Y el esfuerzo que va haciendo en cada punto de ese proceso. Entonces, por eso pues se realiza usualmente de esta manera, ¿no? Para evidenciar cada paso, ¿no? Tenemos otra pregunta que dice que ¿qué diferencia existe entre el diagrama de esfuerzo de formación en un material dúctil versus un material frágil? Claramente un material dúctil y un material frágil son totalmente distintos. Acá vemos que en esta gráfica se exhibe una curva de esfuerzo, lo cual está comparado con deformación. Es un versus entre ellos dos, pero dentro de ellos están nuestros dos materiales, que vendría siendo el más frágil y el más dúctil. Entonces, cuando uno de ellos o los dos, no importa cuál, llega al máximo punto de resistencia a la tensión, pues en materiales frágiles vemos reflejado que la carga máxima o resistencia del punto ocurre en el punto que falla, ya casi en su límite prácticamente. Y el más dúctil aguanta un poco más su punto límite, como su cúspide, ¿sí? de nuestra gráfica, y va bajando hasta pues llegar a doblarse o quizá romperse, pero es más difícil que un material frágil, ¿no? El más frágil, claramente, que llega a su límite y ese es su límite y quizá un poco más o quizá un poco menos y sufrirá pues su ruptura o alguna deformación diferente, ¿no? Aquí vemos otras diferencias que, por ejemplo, nos dice que en el dúctil todo material que pueda ser sometido a deformaciones unitarias grandes antes de su rotura. Y en el frágil exhiben pocas o ninguna fluencia antes de su ruptura. Simplemente llega y de una vez sucede pues el hecho, ¿no? de romperse, de su rotura, ¿no? Los dúctil también nos dicen que estos son capaces de absorber impactos o energía y si sufren una sobrecarga, pues mostrará una deformación grande antes de su falla. Es más fácil evidenciarlo en un dúctil que en un frágil, ¿no? Antes de que suceda. Entonces, y el frágil, al aplicarle una fuerza que lo deforme, este es capaz de originar una imperfección o una grieta microscópica y luego se expande hasta ocasionar una fractura total directamente. Dúctil también nos dice que para conocer en el que momento habrá su ruptura por el esfuerzo que se aplique, pues este debe reducir o estirar su área a la que se llama método de elongación. Pero en el frágil tenemos que no tiene un esfuerzo de ruptura bajo tensión bien definido. Como antes mencionado, al no mostrar que podemos evidenciar antes de que eso suceda, simplemente tenemos que esperar a su máximo punto de deformación, que vendría siendo pues también su ruptura, ¿no? O alguna como causa que ya no sea pues el material de antes, ¿no? Y aquí tenemos me corro para este lado, otras pues diferencias, ¿no? Poniéndolo en versus material dúctil, material frágil. Bueno, en un diagrama de esfuerzo de formación, ¿qué es cedencia? ¿Cuál es la principal característica en el rango elástico lineal? Nos dice, ¿no? La otra pregunta. Bueno, pues tenemos que en la etapa de deformación plástica o cedencia, también llamado, donde se representa la mayor deformación en relación a la variación de esfuerzo, la probeta sufre un encuellamiento, por decirlo así, o reducción de esa etapa. Y la deformación a partir de este punto es permanente, total. Entonces, aquí vemos el esfuerzo en esta gráfica de cedencia y justo cuando ya empieza a totalmente doblarse, antes de llegar a su ruptura,
pues vemos que este esfuerzo genera esa deformación y, y causa, es lo que causa que se cree esta sedencia, ¿no? Esta deformación como plástica que se alarga y, y como que el material tenía su longitud y sus características y ahora es como que cambia, ¿no? Cuando ya recibe un esfuerzo mayor al de, eh, al de pues en su estado en sí normal, ¿no? Y en la siguiente nos dice que esta zona lineal de la que estamos hablando, cuando sucede eso, ese rango elástico que se denomina de tal forma, pues, pues por decirlo así, aquí tenemos en la gráfica que en el rango elástico, en el punto P, aquí justamente donde corta con el punto P la gráfica, pues se denomina límite elástico. Hasta ahí llega pues el material en sí, su elasticidad, ¿no? Su característica. Y ya después del rango inelástico, que llega hasta el punto U, viene siendo que aplica su, ya esto ya es totalmente la deformación. Entonces, sobre el material sin que este deje de ser elástico, esto es, sin que la deformación sea permanente, ¿no? O residual, cuando el esfuerzo deja de actuar. Aquí ya se está haciendo un esfuerzo, termina el esfuerzo, ya coloca, ya es lo que sigue la deformación y el rango plástico ya es lo que prolonga o su límite máximo de esta característica. Ya esto pues sería como ya el límite del material, de cualquier material, hablando de su elasticidad, teniendo en cuenta el rango elástico pues de dicho material, ¿no? Y pues esto sería deformación de los materiales y pues obviamente hay mucho más que pues investigar, ¿no? Sobre esto, más a profundidad y todo, pero en rasgos generales y respondiendo a unas 4 preguntas que se formularon, pues esto sería como tal el tema, ¿no? Entonces, muchas gracias y espero pues todo haya quedado claro. Y nada, gracias.